Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigas y amigos a esta versión de Palabras Compartidas, un programa que busca ser como una mirada en el espejo de los panameños y panameñas para entender cómo somos y por qué somos como somos, para buscar caminos de salida y ser mejores. En el día de hoy vamos a rescatar una entrevista que se hizo en la semana con la economista Ana Patiño. Ella es catedrática universitaria en la Universidad de Panamá y nos hizo un examen de la Ley 462 orgánica de la Caja del Seguro Social para poder tener este punto de vista que tienen también los catedráticos, los estudiosos intelectuales que de una manera u otra también respaldan a los movimientos sociales. Es una lectura que se hace de esta ley y la profesora Patiño nos ayuda a eso. Vamos entonces con esta entrevista con la profesora y economista Ana Patiño. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Ana Patiño y es economista, profesora universitaria, y vamos a analizar a través de los ojos de ella y de su intelecto la Ley 462 orgánica del Seguro Social que pone nuevas reglas del juego en el tema de la seguridad social. La profesora Patiño estuvo aquí en el Arzobispado de Panamá hace unos días y presentó en más o menos 45 minutos, una hora, su visión de esta ley después de estudiarla. Y vamos a hacer un resumen para ustedes aquí en el programa de hoy. Profesora Patiño, bienvenida a los micrófonos de Zona 8, Tertulias y más. Los oyentes de Radio Hogar le dan la bienvenida. Vamos a iniciar por preguntarle lo siguiente. ¿Esta ley abordó el tema de la seguridad social o abordó solamente o le puso más énfasis al aspecto financiero y ya? Ayúdenos a mirarlo por ahí primero. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a su programa en Radio Hogar, estimado Rubén Polanco, el señor Soto y todos los compañeros de Radio Hogar. Realmente sí, es delicado el tema, tratar de comprender una ley tan amplia y todas las reformas que implicaron más de 240 artículos que se han reformado en la Ley 51, no se pueden abordar en 45 minutos o una hora. Sí. Pero sí, concretamente en cuanto a su pregunta, totalmente cambia el sistema de pensiones. El modelo de pensiones solidario pasa a ser un sistema de cuentas individuales, independientemente de que se llame sistema de capitalización solidario, es un modelo de cuentas individuales que no tiene aquella solidaridad intergeneracional que tenía el modelo de pensiones de sistema de reparto definido, de beneficio definido. Sí. Él cambia y tenemos otra estructura de pensiones. Profesora, ese hecho por el que usted inicia es trascendental en este momento. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Sí, mire, nosotros al inicio de toda esta discusión planteábamos que se debería analizar las reformas a la Caja del Seguro Social, a la ley integral de la Caja del Seguro Social, separado del análisis del modelo de pensiones. Porque el modelo de pensiones era neurológico, o sea, era la parte central, porque es lo que les interesa a las personas saber cuál es su monto de pensión, con cuánto se van a jubilar. Las personas quieren saber eso, sí. Pero al mismo tiempo en que se define con cuánto se van a jubilar, se hicieron otra serie de reformas de carácter administrativo, de recursos humanos, de salud, del tema de pensiones, del tema de gobernanza. Entonces, por dedicarnos a ver tantos artículos, lo medular se dejó para lo último, ¿sí? Y entonces dejamos para lo último saber o identificar cuál iba a ser el modelo de pensiones que más convenía al sistema panameño, al modelo de desarrollo que tenemos en Panamá. Entonces, bueno, después de tantas discusiones y tantos articulados, concluyeron los diputados que votaron a favor que Panamá, su modelo de desarrollo requería un modelo de cuentas individuales que cambia la dinámica de las pensiones, ¿sí? La dinámica de las pensiones, ¿en qué sentido? Nosotros estábamos acostumbrados a tener un sistema de pensiones que tenía 4 fuentes de ingreso, 3 principales y una secundaria. Uh-huh. Las 3 principales, como siempre han sido,
la cuota de los trabajadores, la cuota de los empresarios, el aporte del Estado. Y una secundaria que era la tasa de rendimiento de las inversiones. Entonces ese rendimiento venía a ser otra fuente de ingreso. Sí. En el sistema de cuentas individuales, la tasa de rendimiento de las inversiones es fundamental. Prácticamente ahora es una fuente primaria de ingreso, porque dependiendo de esa tasa de rendimiento, aumentan los ahorros en las cuentas individuales y en función de ello va a tener usted una pensión alta o una pensión baja. Por eso es clave. Yo he observado muchos intentos de cálculo, estimaciones de la pensión, y todos hacemos el ensayo y tratamos de ver cómo obtenemos el cálculo de nuestra pensión, pero es incierta desde el punto de vista de que no hay una tasa fija de interés a la cual se capitalice mi ahorro. Entonces, al no tener una tasa fija, es difícil pronosticar en 25 y 30 años cuánto va a ser el monto de una pensión. Entonces, el cálculo dificulta que los cotizantes o asegurados y futuros pensionados puedan conocer cuál va a ser su monto de pensión. En tanto que en el modelo anterior, el sistema de beneficio definido, precisamente era definido. Las personas sabían con cuánto se iban a jubilar, porque lo único que tenían que hacer era tomar el promedio de sus 10 mejores años de salario y eso lo multiplicaban por 60% y ya sabían cuál era su pensión. Era sencillo. Bueno, yo sabía que mi promedio de salario era 1,000 balboas, de mis 10 mejores años de salario, y eso lo multiplicaba por 60% y yo sabía que mi pensión era $600, que ya de por sí era baja. Sí, claro. Sin embargo, ahora no. Ahora usted tiene que sumar por cada cuota, la aporta en una cuenta, a eso le suma el interés que gana esa cuenta. Cuando tiene su sueldo total al final de 25 o 30 años, eso lo divide entre 1,000 y lo multiplica por el factor de pensionamiento, que es un factor que se ordena de acuerdo a las edades de las personas. Entonces, allí podríamos nosotros estimar cuánto sería nuestra pensión. Sin embargo, ¿a qué tasa de rendimiento, a qué tasa de interés capitalizamos el ahorro? Es la pregunta, porque eso no está fijo en la ley. Entonces es especulativa, eso depende de si las inversiones le fue bien o a las inversiones le fue mal. Y por otra parte también, ¿por qué factor lo vamos a multiplicar? ¿Por qué factor de pensionamiento vamos a multiplicar mi cuenta? Todos vamos a querer multiplicarlo por un factor más alto. Si a mí me dicen que mi pensión de $600 o de $400 la puedo multiplicar por un factor de 3, de 4, de 5, de 6 o de 7, yo voy a preferir multiplicarla por un factor alto para obtener una mayor pensión. Entonces, todos estos factores inciden al momento de estimar el monto de la pensión que vamos a tener. El problema es que para obtener un mayor factor de pensionamiento, usted debe tener mayor edad. Mientras más edad tenga usted, mayor factor de pensionamiento va a tener y por ende va a tener una pensión más alta o más baja. Por supuesto, las personas van a querer un factor alto, por tanto no se van a retirar del empleo. Y si no se retiran del empleo, esto atenta contra el empleo juvenil, porque los jóvenes no van a encontrar empleo, porque los adultos mayores van a permanecer en sus puestos con la esperanza de acumular un mayor factor y tener una pensión mayor. Es por eso que indican algunos que en la práctica es un aumento de la edad de jubilación disimulada. Yo diría que es un aumento de la edad indirecta. ¿Sí? Okay. De manera directa le dicen que se mantiene en 57 años la edad de las mujeres y 62 la edad de los hombres. Pero indirectamente le dicen a través de una tabla que no hace distinción para sexo las edades. Creo que tienen desde los 35 hasta los 80 años. Y el factor va creciendo a medida que crece la edad. Y entonces esto es un aumento indirecto. E incluso escuché en algún momento al subdirector de la Caja del Seguro Social en el periodo anterior, Francisco Bustamante, que planteaba que usted se podía retirar cuando usted quisiera, ¿sí? Y entonces yo le decía, no se puede retirar cuando usted quiera, porque tiene que, le hacen una penalización o descuento por haberse retirado antes. Si usted se retira a la edad de jubilación que le corresponde,
sí obtendrá el 100% de su pensión. Si su pensión se la calcularon en $500, usted se retira a los 57 si es mujer, a los 62 si es hombre, y le dan los 500 balúas completos. Pero si usted se quiere ir antes, como dice el ex subdirector, usted se puede ir cuando usted quiera, pero si usted se quiere ir a los 50, usted le dan el 70% de esos $600. O sea, no le dan su pensión completa. Entonces hay que decirle a las personas, hablarles con claridad. Usted mejor, yo recomiendo que se retiren a su edad, sí, para no tener penalización. Sí. Era lo que llamábamos antes retiro anticipado. Y en el caso de los que van a acumular su factor de pensionamiento, la mayor parte de las personas, sin lugar a dudas, va a esperar una mayor edad para obtener un mayor pensionamiento. ¿Por qué? Porque antes las personas voluntariamente se quedaban en el puesto de trabajo. Pues es decir, si la persona se sentía con energía, con ganas de colaborar, de seguir trabajando, podía, porque la ley lo permite, quedarse en su puesto de trabajo. Pero ahora no es si quiere, ahora es obligatorio, porque si se va antes, entonces su pensión va a ser menor. Entonces, independientemente de que usted esté enfermo, que esté cansado, que ya se quiera retirar, que usted quiera disfrutar de su vejez porque es un cambio de etapa de vida en el que no es que usted va a ser improductivo, que usted no sirve para nada, pues dice, no, ese es un problema de los viejitos. No, es cuando empieza usted otra etapa de la vida y usted quiere, por supuesto, y su justo disfrute, pero no va a poder tener derecho a ello porque se va a querer quedar para acumular un mayor factor de pensionamiento. Profesora, también es un hecho aparentemente cierto, al menos los números que han mostrado así lo indican, que cada vez es menor el número de cotizantes y también, que lo hace más delicado a futuro, cada vez es menor la tasa de nacimientos en Panamá, lo que implicaría que de aquí a unos años habrá menos personas también para cotizar. Eso implica que no hay dinero ahora para los que ya están jubilados. ¿Eso cómo lo han estudiado los economistas? Por supuesto. Son varios factores los que se toman en cuenta para analizar el tema, la problemática de la Caja del Seguro Social. El tema demográfico es uno de ellos, pero no el único. Uh-huh. No el único. Fíjese que siempre nosotros planteamos que el mercado laboral tenía mucho que analizarse en este tema de la Caja del Seguro Social. Por ejemplo, en la informalidad, actualmente con cifras del INEC a 2024, prácticamente el 49.3% de la población, la mitad de la población trabajadora es informal. Pero muchos de esos informales son jóvenes migrantes que han cambiado la dinámica demográfica del país y que eso no se está considerando. Estos jóvenes migrantes que son informales no cotizan a la seguridad social. Muchos de ellos, de esos muchachos de delivery que andan en moto, los otros que son boneros o algunos que son taxistas, que son Uber. Todas estas personas quisieran cotizar, porque ellos mismos lo plantean, no es que no quieran cotizar, ellos quisieran tener la seguridad social, pero no son considerados ni en la reforma ni en la ley 51 anterior. Y nosotros planteamos que era necesario considerar a esta parte importante de la población. Sí. ¿Por qué solamente hacer el análisis desde la realidad demográfica local, cuando ella ha cambiado? No se puede negar que ha cambiado, que hay una fuerte incidencia de la población migrante en el país. Y si tomáramos en cuenta estas políticas laborales y esta política migratoria, podríamos impulsar y llenar de fondos el afectado sistema IBM de la Caja del Seguro Social. Pero para eso se necesitaba hacer un análisis del mercado de trabajo, ¿sí? Y de la mano con la ministra de la cartera de empleo, de trabajo. Pero eso nunca se llevó a cabo y simplemente se obvió el análisis del mercado de trabajo. Cuando la Caja del Seguro Social depende fuertemente de los salarios y depende de la cantidad de gente que esté empleada formalmente. Entonces, si no atendemos a través de una política de empleo la informalidad y no la vamos a disminuir, por lo menos aseguremos que esos informales estén dentro de la Caja del Seguro Social. De alguna manera facilitar su incorporación para que tengan cobertura de pensión. No me refiero a la pensión de salud, nos estamos refiriendo a pensiones. Porque ese 49% que no es cubierto por la Caja del Seguro Social va a formar parte del 120 a los 65. Hay también un aspecto al respecto en la ley. Pero antes de hacerle esa pregunta sobre cómo se aborda el asunto de los independientes y de los 120 a los 65, Pastora Portugal tiene una pregunta para usted. Profesora, hablando sobre los independientes nacionales, que son personas que sí podrían cotizar, la ley que establece, ¿cómo estableció ese proceso para estas personas que deseen
porque muchos independientes tienen entradas económicas muy pequeñas. ¿Cómo podrían hacer en este caso? Sí, gracias por la pregunta. Mire, lo que sucede es que hay personas que confunden a los informales con los independientes. La diferencia entre uno y otro es que el independiente, él contribuye, o sea, él paga impuestos, y el informal no, porque tal vez no tiene los ingresos suficientes para formalizarse. Entonces, el independiente a través de la ley 462 pasa directamente a cuentas individuales. A él no se le consultó si quería mantenerse en el sistema mixto que tenía actualmente o podría esperar los 7 años que, de acuerdo a la ley, los que están en el sistema mixto pasan obligatoriamente en 7 años a formar parte de las cuentas individuales. Esta opción no se da a los independientes, ellos pasan directo a cuentas individuales. Yo siento que debió consultarse a los independientes para que la ley favoreciera que ellos cotizaran, para incentivar que ellos se afiliaran, ¿sí? Entonces, obligatoriamente los pasan al sistema de cuentas individuales. Favorablemente no se aumentó tanto la tasa de contribución porque se había planteado duplicar la tasa de contribución que ellos tenían actualmente del 8%, 8.5%. La querían duplicar hasta un 15, 16%, sin haberles consultado a ellos. Aumentar esa tasa de contribución sin haberles consultado, lo que iba a hacer es que lo iba a desincentivar a afiliarse. Ellos preferirían mantenerse sin tener que cotizar. Entonces, yo pienso que lo que se debió hacer primero es consultarles. Así como se consultó a todos los demás, consultarle a los independientes, que esa situación yo no la vi que se desarrollara. Sí. Consultarles por una parte y por otra parte, darles la opción de esperar esos 7 años de cambiarse de un sistema a otro. Porque la diferencia es que si a usted le calculan su pensión durante el tiempo que usted no estaba en cuentas individuales, usted va a tener mejores beneficios. Ya una vez usted pasa al sistema de cuentas individuales, sus rendimientos especulativos pueden hacer que su pensión baje de monto. Entonces las personas pueden privilegiar mantenerse en el sistema actual y esperar con el tiempo a que pase a las cuentas individuales, con la esperanza de que haya una nueva reforma que elimine esas cuentas individuales porque no favorecen a los trabajadores con la dinámica económica que hay en Panamá. Un alto empleo informal, hay mucha inestabilidad laboral y esas condiciones que se piden para poder beneficiarse de un modelo de cuentas individuales en Panamá no priman. Sí. Entonces, siendo esa nuestra realidad, no conviene un sistema de pensiones que conviene en latitudes, en otras ciudades, en otros países, donde sí las personas tienen altos ingresos, tienen capacidad de ahorro, tienen estabilidad laboral, tienen estabilidad salarial. Entonces, esas personas, allá sí les convendrá las cuentas individuales. Pero acá en Panamá, donde la dinámica es que cada 5 años viene un gobierno y destituye a un montón de funcionarios públicos, donde hay una alta tasa de informalidad, donde los jóvenes tienen una tasa de desempleo del 18% y peor la mujer joven que tiene una tasa de desempleo del 30%, en esta realidad de mercado de trabajo no conviene una cuenta individual. Y con los bajos ingresos de la población, poco podrían acumular en una cuenta. Y como la pensión depende de cuánto usted ahorre, si ahorra poco, su pensión va a ser poca. Entonces, no se le asegura a la población un 60% de su último salario, de su promedio, su salario de mejores años, sino que se le computa todo lo que usted acumuló en salario desde el primer trabajo, del primer salario hasta el último. Y por supuesto todos luchamos por mejores salarios, o sea, la gente se califica, la gente se profesionaliza, la gente tiene más experiencia y aspira a crecer salarialmente. Si inició con 400, 500 dólares, al final de su etapa de vida laboral aspiramos a tener más de 3.000, 4.000 balboas de salario, ¿sí? Y entonces no pasa con las cuentas individuales que se le vaya a computar sus últimos mejores salarios, sino que se les promedian todo, o sea, todo va a una cuenta, donde cuenta desde lo más chiquito hasta lo más alto. Y si usted mete en el promedio una baja cuenta, un bajo salario, por supuesto, le va a salir una pensión menor. Profesora, pero además, en la cuenta individual establece que el salario máximo que se va a computar es 2.500. Independientemente de que usted tenga un salario mayor a 2.500, se va a computar hasta 2.500.
Yo entendía que era que te iban a pagar pensiones hasta 2.500. Es que se va a calcular en base a No, sí, 2.500. también. Sí, Okay. los dos fenómenos. Es así como usted dice, Soto, que se va la pensión mínima es 265, la máxima es 2.500, Okay. pero el salario máximo A para calcular. computar también es 2.500. Profesora, tenemos una pregunta que nos ha llegado al 63928204, que es la línea para mandarnos audios y preguntas, pero quisiera hacérsela después de la pausa para darle oportunidad de que termine la taza de café, que la veo que ha estado luchando con ella. Vamos a la pausa y regresamos para darle oportunidad a la profesora. Adelante, Arsenio. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. El Hogar San José de las Hermanas de Calcuta, en Villa Zaita, invitan este 30 de marzo a su inauguración como centro jubilar, desde las 8 de la mañana, con Eucaristía transmitida por FETV, el canal de la misericordia, y en todas las frecuencias de Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Ayúdanos, San José. La Iglesia Católica, a través de la Comisión Interdiocesana sobre los Embalses, presenta reflexiones, entrevistas, opiniones, orientaciones a partir de nuestras experiencias y de la doctrina social de la Iglesia sobre la situación creada a partir del llamado Reservorio de Río Indio. Este y todos los viernes no te pierdas a las 10 de la mañana, Agua y Casa Común, por Radio Hogar. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Tenemos con nosotros a la profesora Ana Patiño. Ella es economista y catedrática universitaria en la Universidad de Panamá, y estamos hablando de la Ley 462, la que rige ahora los destinos de la Caja del Seguro Social. Le decía que al 6392-8204, 6392-8204 nos llegó la siguiente pregunta. En el sistema actual de cuentas individuales, preguntan si las pensiones que se calcularán serán vitalicias, si te van a durar hasta que te mueras, o si se van a, cuando se acaba el ahorro, se acabó la pensión. Es la duda que tiene el oyente que escribió. Adelante. Sí, el sistema de pensiones de cuentas individuales que han aprobado en Panamá es un sistema que mezcla algunos, o sea, es un sistema, yo lo llamaría híbrido, porque no tiene las características que tienen todos los sistemas de cuentas individuales en América Latina, que son aquellos, como dice el radio oyente, que hasta que se agote su ahorro se le paga la pensión. El factor de pensionamiento hace las veces de una renta vitalicia y por tanto asegura que todas las pensiones de las cuentas individuales sean vitalicias. En la ley se establece claramente que todas van a ser pagadas hasta el último día. El que sea vitalicia es una característica que hace esta cuenta individual panameña distinta a los sistemas de cuentas individuales en Chile, en México, en República Dominicana, en Salvador, donde se han implementado. Tiene esa característica distinta, ¿verdad? Que lo que hacen es que le aplican el factor de pensionamiento, un factor que es utilizado en las aseguradoras privadas, que no es nada nuevo, es algo que siempre se ha utilizado y ahora lo aplican por edad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que ellos hacen es calcularle su expectativa de vida a través de este factor de pensionamiento y le dicen, mientras más cerca a la muerte usted esté, mayor le voy a pagar la pensión. Mientras más lejos de la muerte esté usted, menor le voy a pagar la pensión. Entonces, si usted se jubila a los 57 años, tiene una expectativa de vida larga. Por tanto, le voy a aplicar un factor menor para darle una pensión que alcance con su ahorro. Sí. Si yo estoy cerca de la vejez, de la muerte, a los 80 años, entonces le voy a pagar mayor porque usted tiene en su cuenta, puede pagar con su cuenta hasta que muera. Entonces ese factor de pensionamiento hace las veces de una renta vitalicia y le transforma lo que es, que le decían antes, se lo dividimos entre su expectativa de vida y hasta que se acabe el fondo. No, ya no. Ahora el factor de pensionamiento es el que juega esa figura, juega ese rol
de calcularle directamente su expectativa de vida. Exactamente debajo del factor de pensionamiento hay un parrafito que dice que este factor de pensionamiento se va a actualizar. O sea, él puede disminuir o puede aumentar dependiendo de la demografía, de los cálculos del INEC, de la expectativa de vida. Si se dice que las mujeres vamos a vivir más y los hombres van a vivir más, entonces el factor de pensionamiento va a disminuir. ¿Por qué? Porque se ve que va a alargarse más la vida. No sé si me explico. Sí, claro que pero sí. es un tema complejo porque han hecho el cálculo de las pensiones complejas, pero la respuesta es sí, va a ser vitalicio. Pero el vitalicio implica que aplicas el factor de pensionamiento y mientras más edad o más expectativa de vida usted va a tener, menor va a ser ese factor de pensionamiento. Profesora, hay otra pregunta que también nos llega al 63928204 y dice, me tiene confundido cómo queda el cálculo de la jubilación si te jubilas a los 62. Es un hombre el que está escribiendo. ¿Con qué porcentaje te lo calculan? Ya no existe eso del porcentaje, ¿verdad? No. Depende de qué sistema está usted. El artículo 164 de la ley nueva establece diferentes formas de cálculo de pensiones. Una fórmula de cálculo si usted se mantiene en el sistema de beneficio definido. Otra forma de cálculo si usted pasa del sistema de beneficio a cuentas individuales. Una fórmula de cálculo para el que está en el sistema mixto y pasa en un año a cuentas individuales. Otro sistema de cálculo para el que está en el sistema mixto y pasa en 7 años obligatoriamente a las cuentas individuales. Y otro sistema de cálculo para el que entra en cuentas individuales plenas, que es el que entra a partir de 2025. El joven que entra a cotizar a partir de 2025, él entra en cuentas individuales plenas, puras. Entonces, depende de si usted es beneficio definido, depende si usted es sistema mixto, para entonces aplicarle la fórmula del cálculo de su pensión. Entonces, yo le podría plantear que, por ejemplo, una persona que es sistema de beneficio definido, que pasa a cuentas individuales, bueno, mal asesorado, por una persona que se haya equivocado y firmó aquel cuestión que me quiero cambiar de sistema, porque pensó que le iba a dar una mayor pensión a la cuenta individual y se pasa, primero que esto es irrevocable, ya para atrás no puede echar. Así que mucho cuidado con las decisiones que van a tomar. Entonces, si usted decide pasarse a cuentas individuales, le van a calcular hasta el momento, hasta el 2025, con una tasa de rendimiento fija de 4%. Después de 2025 en adelante le van a aplicar la tasa de rendimiento especulativa, teórica, riesgosa, del mercado, que depende de las inversiones, ¿sí? Porque esa no es fija. Entonces, allí el cálculo empieza a variar. También varía la tasa de descuento, la cuota patronal, porque le calculan hasta hoy, si usted es beneficio definido, 15%. Pero después de hoy, si pasa a cuentas individuales, le calculan 13.5%. O sea, que en el anterior le incorporarían el aporte, el aumento de la cuota patronal. Esos 3 puntos porcentuales que le van a dar, que los patronos van a aportar, esos no se van a contabilizar en las cuentas individuales. Las cuentas individuales van a llevar el 4.25 que aportan los empleadores y el 9.25 que aportan los trabajadores, o sea, 13.50. Eso es para todas las cuentas. Aquellos 3 puntos porcentuales que los empleadores se aprobó por ley que se les aumenta la cuota patronal, esos 3 puntos porcentuales no se van a utilizar para calcular ninguna pensión individual. Eso va directo, ese porcentaje va para el Fondo Único Solidario, que es el fondo que paga las pensiones bajitas, estas de 144 y 265. Okay. Esas pensiones no contributivas, para eso se va a utilizar ese dinero. Okay. Entonces, para estas personas, el cálculo de la pensión de beneficio definido, una vez pasa a cuenta individual, su monto de pensión va a bajar un poquito y el cómputo para antes de 2025 va a ser un poco mayor porque va a estar seguro rindiendo a una tasa de 4%. Radio Hogar. Profesora, háblenos de estas pensiones no contributivas y la diferencia con las contributivas. ¿Qué las hace diferentes? Porque hay muchas personas que están escuchando este programa que están posiblemente en ese terreno. El modelo de pensiones cambia a cuentas individuales y cuentas individuales tiene 2 componentes. Un componente no contributivo y un componente contributivo. El componente contributivo, no contributivo, tiene 4 formas. Tiene 2 pensiones, una pensión de beneficio mínimo universal y una pensión de beneficio solidario. Dentro de esas pensiones no contributivas hay 4 métodos de cálculo.
Eso lo dice el artículo 157. Ujú. El primer método de cálculo es para aquellas personas que tienen menos de 120 cuotas, tienen 65 años, ellos van a recibir menos de 144 balboas, una pensión menor a 144 balboas. Aquellas personas que tienen más de 120 cuotas y menos de 240 cuotas y tienen 65 años, van a recibir una pensión igual a 144 balboas. Aquellas personas que tienen más de 240 cuotas van a recibir 265 balboas como pensión mínima, ¿sí? Entonces, lo que se establece acá es que podría ser, a nosotros nos lleva a la duda, de que podría ser de que estas personas que tienen menos de 120 cuotas, porque no dice mínimo, no dice cuántas debe tener mínimo, Sí. entonces puede ser por lo menos una. Entonces, las personas que tengan menos de 120 cuotas van a recibir 144 balboas de manera vitalicia, siempre hasta que fallezcan, ¿no? Sí. Después de los 65 años, ¿eh? No antes. Entonces, esto se asemeja muchísimo al programa de beneficio del MIDES, del 120 a los 65. Sí. Entonces, pareciese que, de todas formas, de manera, ahora sí, como dice usted, Soto, de manera disimulada, se pasa del programa de 120 a los 65, un gran porcentaje de él pasa a la Caja del Seguro Social. Y tenemos que considerar que el programa de beneficio del programa de 120 a los 60 es una responsabilidad exclusiva del Estado. No debería ser una responsabilidad de los cotizantes que contribuyen a la Caja del Seguro Social. Sin embargo, al crearse esta nueva pensión universal de 144 para personas que tienen menos de 65 años, perdón, más de 65 años, pero tienen menos de 120 cuotas, esa pensión vitalicia se paga con el fondo único solidario donde están todos los dineros depositados por los cotizantes. Entonces son esas pensiones que no logran alcanzar la cantidad de cuotas necesarias para tener una jubilación como la era en el 2000, en la ley de 2005, el 51. Sí. Si la persona no tenía suficientes cuotas, tenía menos de 180 cuotas, hasta 180 cuotas usted podría pedir una devolución de cuotas, pero no tenía derecho a pensión. Ahora se establece no 180, sino 120 para que usted tenga derecho a una pensión vitalicia de 144 balboas. Entonces, este tipo de situaciones son las que nos ponen a pensar si estamos tomando en consideración la gente del programa de beneficio de 120 a los 65 como parte de las pensiones de la Caja del Seguro Social, porque realmente habría que separar estos beneficios, porque uno los pagamos los cotizantes y otro los paga el Estado. Profesora, a través del MIDES. En cuanto a lo vitalicio, si yo soy una de las personas que recibe este beneficio, esta pensión vitalicia, con respecto a mis ahorros, si yo muero en el camino, mis beneficiarios o mi esposa, mis hijos, ¿reciben algún tipo de beneficio como pasa ahora? Las prestaciones por muerte están garantizadas, ahí no hay problema. Las pensiones de las cuentas individuales tienen prestaciones por muerte a las esposas, esposos, a los hijos, a los padres, como estaba en la ley 51. Las prestaciones no contributivas, las menores de 265, las de 144, no generan prestaciones por muerte. Esas no tiene derecho los familiares a recibir pensión. Ellas no generan prestaciones. En cambio, las otras sí. Pero el cálculo en las otras, las prestaciones por muerte de las pensiones de las cuentas individuales, sí se calculan como las cuentas individuales comunes. Sí se calcula la expectativa de vida de la viuda, sí, o de los huérfanos, sí, y se le da la pensión acumulada en el ahorro en función a su expectativa de vida. Allí sí se aplica el cálculo que originalmente y tradicionalmente es una cuenta individual. Entonces, por ejemplo, las viudas reciben el 50% de la pensión del esposo que fallece, que era pensionado. Esta pensión ahora se la dan vitalicia, eso es positivo, se la van a dar sin importar si ella tiene o no tiene la edad, se la van a dar vitalicia. Pero entonces le dan el 50% de la pensión del esposo, le calculan a ella qué edad tiene, cuál expectativa de vida le queda, y buscan en lo que el esposo ahorró, y se lo dividen y se lo prorratean por esos años que ella va a tener de expectativa de vida, y eso es lo que le van a dar. Vaya. Y si se agota el fondo, hasta ahí sí llegó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo calculan en función al monto ahorrado. Esa sí es una cuenta individual. Ahora, el tema es que si su pensión es baja, si usted ya tiene una cuenta individual muy baja,
por supuesto, la prestación por muerte también va a ser baja. Entonces, lo que se garantiza con el sistema de cuentas individuales no solamente es una baja pensión para los pensionados, sino una baja prestación por muerte para los familiares una vez usted fallezca. ¿Y esa prestación por muerte aplica aunque también la viuda sea jubilada o solo para las que no tienen cuotas en el seguro y están... No, usted nada más puede recibir un solo beneficio. No puede recibir varios a la misma vez, ¿no? Si estuviese, por ejemplo, un programa de 120 a los 65 y tiene pensión de esposa, no podría recibir ambos. No, tendría que elegir el mayor, ¿no? Define cuál sería su mayor pensión. Hay una pregunta adicional que nos llega al 6392-8204 y es, tengo unas cuotas pero no lo suficiente para jubilarme. Cuando vaya a retirar o llegue a la edad, ¿me darán centavos o simplemente ya no estarán producto de la nueva ley? No, cambia. Antes, si usted no tenía si tenía 180 cuotas, pero no suficiente para poder jubilarse, le hacían una devolución de cuotas. En este caso le dan una pensión vitalicia. Le calculan la cantidad de cuotas que tiene, la edad, ¿sí? Cuando cumpla los 65, entonces le darán las pensiones no contributivas, ¿sí? Estas que son entre 144 y 265 balboas. Pero todo depende de sus ingresos, de cuánto haya sido sus ingresos y que no tiene la cantidad de cuotas suficiente. Entonces le llegan hasta un máximo, en un caso de $144 o hasta un máximo en un caso de 265 si usted no completó cuotas. Usted me ha dicho que a los 7 años, dentro de 7 años, en el 2032, ya no habrá oportunidad de nuevas fórmulas, ¿no? De nuevos sistemas. Todo será las cuentas individuales. Pero hay otro artículo que habla del 2036. ¿Cuál de los dos es el que se aplica? Sí, Eduardo. Mire, en el artículo 163 de la ley establece que las cuentas individuales, las cuentas mixtas, el sistema mixto pasa a cuentas individuales el 1 de marzo de 2032. Pero inmediatamente en el artículo 164 dice que el sistema mixto pasa a cuentas individuales el 1 de marzo de 2036. Y yo pienso que tal vez por el apuro, la premura de la aprobación de la ley, hay varios errores en todo el cuerpo de la ley. Hay varios errores. Entonces tal vez esto sea subsanado cuando se reglamente la ley. Sin embargo, se presta confusión. Las personas no saben cuándo es que pasan obligatoriamente a las cuentas individuales. Yo recomendaría de manera particular que las personas no se cambiasen, que esperaran estos 7 años o los 10 años, cuanto sea el periodo que han puesto allí, para que los pasen obligatoriamente. Porque en ese periodo pueden ocurrir muchas cosas. Puede reformarse la ley, puede variar alguna situación que les sea favorable a las personas del sistema mixto. Por tanto, no se vayan voluntariamente al año. Porque una vez ustedes deciden irse, eso es irrevocable, no va a cambiar, no puede echar para atrás. Entonces es mejor que se mantengan en su sistema, porque el artículo 163 implica que esta opción de cambio es irrevocable. Y una vez usted opte expresamente por participar en ese programa, lo van a pasar para allá y le van a calcular una pensión a una tasa de rendimiento especulativa. Sí. Entonces yo no recomendaría esa práctica, mejor quédense. Y lo peor es que el sistema, como está concebido ahora, hay una calculadora en la Caja del Seguro Social, donde usted calcula su pensión y por allí mismo usted puede en línea decidir si se queda o no se queda. Esto es muy, yo diría que hasta peligroso, porque las personas mal orientadas simplemente hacen un clic y mandan la información y se pasan de un sistema a otro sin haberlo evaluado con tranquilidad, con seguridad y estar seguros de la decisión que van a tomar antes de cambiarse apresuradamente porque la calculadora le dice que le van a dar una pensión alta. Sí, entonces no deben tomar esas decisiones en base a porque eso puede variar. ¿Y por qué les digo? Miren, el tema de las inversiones es muy... los mercados bursátiles, los mercados de inversiones son volátiles. Ellos pueden cambiar y variar dependiendo de si hay un conflicto bélico, si hay una catástrofe climática, si pasó algo, puede alterar el rendimiento de la inversión y estas pueden bajar.
Entonces nadie le puede garantizar a usted un cálculo de una pensión de 25, 30 años de manera sostenida con una tasa fija. ¿Qué tasa ponen en esa calculadora? ¿Cómo es posible que le puedan estimar? Esto es el monto de la pensión que le arroja la calculadora. Es variable. Él puede que sea así o puede que no. En el 2008 ocurrió la burbuja financiera. Fue una crisis del sistema de inversiones que colapsó. En América Latina, la pérdida de los ahorros por pensiones de las personas fue caótico. Fue una crisis profunda, donde las inversiones que se suponía que eran altamente rentables se cayeron. Y hubo pérdida de menos 40%, o sea, las personas perdieron todo. Entonces, el de estar sujeto a los vaivenes de los rendimientos de las inversiones no es seguro. Si la ley dijese, si la ley estableciera que se va a capitalizar el ahorro, o sea, se va a aumentar el ahorro a una tasa de 5% fijo, sí, es otra cosa. Ahí sí podemos determinar con mucha certeza prácticamente el monto que usted va a acumular y cuál sería su pensión. Sí, ahí lo podríamos estimar o proyectar con mayor certeza, pero no teniendo esa tasa es difícil hacerlo. Otro ejemplo que tengo muy claro y de la mano es el Fondo de Ahorro de Panamá. Es un fondo creado en el 2012 que de 2012 a la fecha el promedio de la tasa de rendimiento de sus inversiones ha variado, ha subido y bajado, pero el promedio de esa tasa es de 3%. 3.24%. ¿Sí? Entonces, si vemos... Pero ha tenido años muy malos, ese ¿no? fondo es bien administrado. O sea, la empresa que administra ese fondo tiene expertos que evalúan el riesgo de las inversiones, que evalúan la cartera de inversiones, que tienen un portafolio diversificado hacia dónde llevar las inversiones y analizan bien este tema y no han logrado rendimiento de inversiones de 7 u 8%, como nos decían los diputados, que promocionaban esta ley, que nos decían que íbamos a poder ganar tanto, que no importaba el salario porque se iba a capitalizar de una manera automática, que uno iba a tener una pensión muy alta. Pero ¿cómo ellos están seguros de eso? ¿Cómo pueden pronosticar una tasa alta de rendimiento si ni siquiera el Fondo de Ahorro de Panamá, que bien administrado, logra rendimientos altos? Y además, estas inversiones nos cuestan a los panameños entre 8 y 10 millones por año, porque hay que pagar el servicio de la empresa que lo administra, que es una empresa experta. En la ley 462 dice que el 90% de los fondos lo va a administrar el Banco Nacional o la Caja de Ahorro, que es la banca estatal, y un 10% un administrador de fondo de pensiones. Entonces, pero la ley no dice que la Caja de Ahorro o el Banco Nacional no pueden tercerizar o buscar un intermediario experto en inversiones de pensiones para que haga este tipo administre el fondo. Yo no sé si el Banco Nacional tiene la experticia en el manejo de fondos de pensiones, porque hasta donde yo sé, ellos tienen experticia en hipotecas, tienen experticia en préstamos personales, en tarjetas de crédito, en la banca tradicional, pero esta es una banca especializada. Y si ellos no tienen la experticia, como todo banco puede perfectamente contratar a una persona que se lo administre. Entonces pasarían los fondos es hipotético, sí, pasarían los fondos a administrarse de manera privada para procurar garantizar altas tasas de rendimiento. Actualmente, como las ha administrado el Banco Nacional, de acuerdo a la OIT, desde el 2005 a la fecha, el Banco Nacional no ha podido garantizar tasas de rendimiento mayores al 4%. O sea, no el Banco Nacional, el promedio de las inversiones del IBM no han sido mayores al 4%. Con la reforma se pretende, con todo este articulado que fortalece la forma en que se hacen las inversiones, se pretende que esas tasas de rendimiento sean mayores. ¿Sí? Entonces, pero no se le da la potestad a la Caja del Seguro Social para que haga las inversiones de manera directa, sino que se pasan al Banco Nacional o a la Caja de Ahorro para que ésta lo hagan. Si en la Caja del Seguro Social hay unidades fortalecidas de inversión, unidades técnicas de riesgo, que pueden evaluar el riesgo, ¿por qué la Caja del Seguro Social no puede hacer estas inversiones de manera directa sin tener que pasar por la administración de un ente financiero bancario? Entonces, al final, el Fondo Único tiene aproximadamente 9.000 millones de balboas que van a ser puestos a disposición del sistema bancario nacional e internacional.
se va a fondear, se va a potencializar el negocio bancario. Cuando realmente lo que pedíamos las organizaciones sociales, lo que pedía la Universidad de Panamá, es que estos dineros fueran directos, invertidos para el desarrollo nacional, para proyectos que impulsaran el desarrollo económico del país y que a su vez fueran fuentes seguras que le rindieran al fondo y aumentara en beneficio de los cotizantes y en beneficio del país. No que esos dineros fuesen a comprar deuda internacional y a fomentar el desarrollo de otros países en vez del nuestro. Entonces, esos eran los criterios. Entonces, parte de la reforma de la ley aprobada tiene un fuerte componente el tema de pensiones individuales, pero también tiene otro fuerte componente que es el manejo y el uso de los fondos que están en el Fondo Único del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de las Pensiones, que puede ascender a más de 9.000 millones. Entonces, es demasiado dinero que pienso que es lo que estuvo en juego, estuvo en negociación, análisis, en este tema de la reforma a la Caja del Seguro Social. De hecho, hay más de 10 artículos que regulan cómo van a ser las inversiones, el uso de esos recursos, cuando el tema de las pensiones no tiene toda esta cobertura que tiene el uso y el manejo de los fondos de la Caja del Seguro Social, los fondos de pensiones. Entonces, es un tema que insistimos que hay que seguir analizando, porque no se puede poner en riesgo el ahorro de los cotizantes, de los panameños. Tienen que estar seguros. Sí, no claro. puede jugarse con esos fondos. Una pregunta final, profesora. ¿Hay ciertas condiciones que permitirían que una persona se jubile con al menos 60% de su jubilación, de su salario, ¿no? Pero son condiciones casi imposibles de alcanzar, según le escuché a usted decir en la charla que tuvo hace poco aquí en el Arzobispado. Cuéntenos un poquito de ese detalle. Es correcto, y muchísimas gracias por hacerme esa pregunta. Ya estaba pasando por alto el tema. Y es muy importante. Otra de las características que hacen este sistema de cuentas individuales distinto al sistema individual de otros países es garantizarle una tasa de reemplazo. Sí, esto es innovador y esto ha ocurrido en nuestro sistema de la ley 462. Que resulta que el artículo 173 de la ley garantiza que las personas que tengan cuentas individuales puedan tener una tasa de reemplazo de 60%. Lo garantiza, pero con 3 condiciones. Le dice que usted debe tener estabilidad laboral, estabilidad salarial y regularidad de cuotas. La estabilidad laboral, ¿en qué consiste? En que usted en su vida laboral no puede acumular más de 6 años sin trabajar o sin cotizar. Si usted tiene más de 6 años sin cotizar o sin trabajar, ya no tiene derecho al 60%. Y peor, si esos 6 años sin trabajar son consecutivos. Si 5 de ellos son consecutivos, ya no tiene derecho al 60%. Además, por año debe garantizar por lo menos 5 cuotas. O sea, debe por lo menos tener 5 cuotas por año. Con el mercado de trabajo panameño, que es altamente inestable, que no tenemos seguridad, que hay mucha informalidad, es difícil, y además una alta tasa de desempleo, es difícil lograr cumplir con esta primera condición de estabilidad laboral. Entonces, una segunda condición es la estabilidad salarial. Le dicen a las personas que su salario no puede variar abruptamente en 30% en 5 años consecutivos. O sea, usted no puede aspirar a que su salario aumente, por ejemplo, de 1.000 a 1.350 dólares en 5 años, porque eso haría que usted no tuviese derecho a la tasa de reemplazo del 60%. Entonces, ellos lo que dicen que debe usted mantener un salario estable que suba cuando mucho 20%, 25% en 5 años. Esto desincentiva a las personas, porque las personas, los trabajadores que hacen, se califican, estudian más, se preparan, se tecnifican, tienen más experiencia, y eso lleva a que vayan aumentando su salario a través del tiempo. Si favorablemente la población, ojalá toda pudiese tener estos cambios abruptos de salario en 30%, yo desearía que todos tuvieran este aumento salarial en base a su calificación o en base a su experiencia de trabajo. Pero decirle que no se puede, porque si usted le pasa eso, que sería bueno, sería malo porque no podría tener acceso al 60%, es desincentivar a la población. ¿Para qué voy a estudiar si me van a aumentar el salario? Y si me aumentan el salario, entonces no tengo derecho al 60%. Es como contradictorio. Y por último,
como si todavía no fuera suficiente, le dice que ustedes deben que tener regularidad de cuota. Usted tiene que haber acumulado, de las 240 cuotas que le piden, usted tiene que haber acumulado las 120, la mitad, por lo menos durante sus primeros 20 años de trabajo. Si no están acumuladas ahí, no tiene derecho al 60%. Okay. La gente pregunta, ¿pero por qué ponen estos requisitos para esta tasa de reemplazo? ¿Por qué no la dan simplemente y ya? Y las personas pueden tener su beneficio definido. Sería una forma de tener un beneficio definido. Y al último parrafito del artículo 163 dice, en los casos en que se detecten cotizaciones irregulares que afecten la acumulación del fondo o distorsionen el cálculo de los beneficios, no se otorgará la garantía de la tasa de reemplazo del 60%. O sea, ellos hacen esto para poder calcular la pensión, para tener un cálculo no distorsionado según ellos. Pero no debería interesar este tema. Lo que pasa es que como ellos calculan todos los salarios desde el principio hasta el final, entonces allí tienen la complejidad. En el sistema de beneficio definido nada más eran los 10 mejores salarios, y era mejor allí porque tenía un promedio menor de años, pero ahora tiene que calcular toda su vida laboral, por supuesto en algún momento va a crecer o va a sufrir inestabilidades, entonces no debería estar supeditado a esto. E incluso dice la Caja de Seguro Social que va a implementar los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de estas 3 condiciones, precisamente para que sea menor la cantidad de personas que tengan derecho a una tasa de reemplazo del 60%. Entonces, tal vez la iniciativa por parte de los diputados fue positiva. Yo considero que a los diputados, porque no fue una iniciativa gubernamental ni del director de la Caja, sino que fue una iniciativa que vino de algunos de los diputados de la Asamblea que estaban en discusión, poner este artículo que garantizara una tasa del 60%. Recuerdo que el diputado Alain Cedeño me dijo, por lo menos la tasa del 40% se va a garantizar, la que dice la OIT. Y al principio se garantiza 40% sin ningún requisito. Después se introdujo que fuese de 60%. Y al principio yo me puse muy contenta, digo, esto sería algo positivo. Sin embargo, cuando ponen estas condiciones, lo dañan, porque muy pocas personas van a poder tener derecho a esto. Y al contrario, esto no se va a garantizar. Entonces el 60%, entonces ¿para qué ponerlo allí? Tal vez hubo buena intención, pero quien puso los requisitos sabía lo que estaba haciendo, porque en el marco de un mercado de trabajo panameño, donde hay tanta informalidad, tanta inestabilidad, tanta tasa de desempleo, ¿cómo es posible que creen condiciones cuando ni siquiera el mercado de trabajo se analizó para aprobar esta ley 462? Profesora Ana Patiño, economista y catedrática universitaria, ha engalanado el programa de hoy de Zona 8, Tertulias y más, con esta explicación que nos ha dado de la ley. Estamos tratando de brindarle a la audiencia todos los puntos de vista para que tengan sus propias opiniones, vayan formando sus criterios y puedan tomar decisiones si el momento llega para ello. Gracias a todos por su sintonía de Palabras Compartidas, recordándoles que tiene una retransmisión este domingo a las 8 de la noche. Este día hemos escuchado a la profesora Ana Patiño, quien nos ha ayudado a examinar la ley 462 desde su perspectiva como catedrática universitaria y con sus puntos de vista muy particulares. Gracias a ella por su tiempo. Y a ustedes nos escuchamos y vemos la próxima semana aquí en Palabras Compartidas por Radio Hogar. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.